Hola, soy Esteban, el asistente del curso. Este video es para explicarles un poco cómo funciona el PLL y cómo ver su funcionamiento en Simulink. El video lo vamos a ver en dos. Primeramente una parte teórica donde vamos a ver un breve repaso de cómo funciona el PLL y luego ya lo que es la simulación. Entonces, primeramente, ¿qué es un PLL? El PLL es un bloque funcional de control en realimentación negativa que es base de muchos sistemas temporizados de hoy en día. Tiene muchas aplicaciones. Aquí mencioné unas cinco. Por ejemplo, está lo que es la síntesis de frecuencia, que esto lo que hace es llegar y agarrar una frecuencia que, por ejemplo, está en megahertz y elevarla a gigahertz. Está lo que es la cancelación de skew, que la cancelación de skew es un sistema digital que lo que hace es alinear la fase de un reloj. Está también lo que es la recuperación de reloj, que lo que hace es extraer el reloj de una secuencia de datos y buscar el punto óptimo de muestreo. Está también lo que es la modulación y demodulación. Principalmente el PLL se ve en lo que es la demodulación, porque se ve más que todo en receptores. Y por último, que también va de la mano con el punto anterior, la sintonía o sincronización selectiva y filtrado de frecuencias, que es también lo que vamos a centrarnos en el video. Acá abajo a la izquierda tengo lo que es el PLL ya a nivel físico. Como pueden ver, es un circuito integrado que se puede conseguir en cualquier electrónica. Y realmente este circuito vino a revolucionar bastante muchos sistemas electrónicos, ya que tiene muchas funcionalidades. Y estas fueron algunas aplicaciones nada más, pero hay un montón. Ya acá a la derecha tengo lo que es el diagrama de bloques del PLL. Como pueden ver, se compone de tres bloques principales. El primero es un comparador, un detector de fase o un comparador de fase, como quieran llamarle. Está también lo que es un loop filter o un low pass filter. Ahorita les explico el por qué un low pass filter. Y por último está lo que es el VCO, que el VCO es un circuito electrónico, un dispositivo electrónico que produce una señal de salida cuya frecuencia, en este caso FO, es controlada por un voltaje de entrada, en este caso VD. Cabe recalcar que el VCO siempre, pero en cualquier momento siempre, debe tener una idea de más o menos por dónde anda la señal de referencia o la señal de entrada. Nunca va a ser igual, pero por lo menos debe tener una idea de más o menos por dónde anda. ¿Para qué? Para que con esto pueda generar una señal de salida VO que sea aproximada a VS. Esto también va, bueno, esto también provoca que en la frecuencia FS, que es la frecuencia de entrada, sea aproximada a la frecuencia FO que genera el VCO. Entonces, tomando esto en consideración, ya podemos ver el funcionamiento principal del PLL. Primeramente, está lo que es el comparador o el detector de fase o comparador de fase. Lo que hace es comparar la señal de referencia o señal de entrada con la señal que genera el VCO. Se van a comparar tanto las frecuencias como las fases y a partir de estas diferencias se va a generar un voltaje de error que es proporcional a estas diferencias. Antes de empezar con el low pass filter, voy a explicarles un poco también qué es lo que hace este comparador por dentro. El comparador por dentro lo que hace es multiplicar tanto la señal de entrada como la señal del VCO, las multiplica. Y bueno, aquí se hace también un juego ya más que todo matemático, pero hay muchas propiedades trigonométricas, se resuelven y tal. Al final se llega a una expresión que tiene, que se compone de altas frecuencias y de bajas frecuencias. Al fin y al cabo, la diferencia la podemos observar más que todo en lo que es las bajas frecuencias. Entonces, por eso es que aquí se le aplica un low pass filter para quitarnos las altas frecuencias, quedarnos únicamente con las bajas frecuencias y poder ver realmente cuál es la diferencia entre estas dos señales. Eh, y ya con eso, en la salida del low pass filter se introduce como voltaje de entrada del VCO, que esto lo que va a hacer es controlar ya ahora sí la frecuencia en la que va a estar la señal de salida del VCO. Entonces, resumiendo, el, el PLL lo que va a hacer es buscar siempre mantener una señal sincronizada. Por eso es que hay un loop.
Entonces, si no hay diferencias entre la señal de entrada y la señal del VCO, este voltaje de error va a ser cero, lo que también va a generar que la salida del low pass filter sea cero, el voltaje de entrada del VCO va a ser cero. Entonces, esto lo que va a hacer es que la frecuencia del VCO no se va a modificar, lo que significa que las señales están sincronizadas. O sea, todo está bien. Ahora, en caso contrario, si este voltaje de error da diferente de cero, sea positivo o sea negativo, y se aplique al low pass filter, este voltaje se aplica al VCO, como ya es diferente de cero, el VCO va a tener que tomar una acción. Va a tener que aumentar la frecuencia o disminuir la frecuencia. Si el voltaje que le entra al VCO es positivo, significa que perdón, que la frecuencia de la señal del VCO tiene que subir. ¿Para qué tiene que subir? Para que se sincronice con la señal de entrada y ya así el voltaje de error va a dar cero. Ahora, en caso contrario, si el voltaje que le entra al VCO es negativo o es menor a cero, la frecuencia del VCO va a tener que disminuir. Entonces, el voltaje de entrada al VCO siempre, siempre, siempre es proporcional a la frecuencia del VCO, siempre. Entonces, ese es el funcionamiento general del VCO, del PLL. Siempre se va a estar verificando constantemente que este voltaje de error sea cero, o por lo menos lo más cerca a cero. Entre más cerca a cero, significa que la señal está más sincronizada. Si este voltaje de error está positivo o negativo, pero es diferente de cero, al final el VCO va a tener que modificar su frecuencia. Esto es respecto a la parte teórica.